El día de mi cumpleaños mi hija me envió una botella de whisky. Yo la llevé al almuerzo del barrio y se la di a su suegro. Y entonces, su voz por teléfono se quebró. «¿Ya la probaste?» No grité, ni pregunté nada. Respiré hondo como hacen las madres que han sostenido una casa entera con silencio y paciencia. Fotografié el sello, guardé una muestra y dejé que la botella hablara por mí, mientras empezaba a reunir cada pequeño detalle. Lo que vino después, listas cambiadas, susurros en fiestas familiares y un chat ardiendo, fue solo el principio de una verdad que iba a salir a plena luz. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos ves. Si te ha tocado algo parecido, deja un comentario con un 1 y hablemos. El patio de mi casa en Triana todavía olía a azahar aquella mañana de abril. El sol entraba oblicuo entre las macetas de geranios y la fuente del rincón hacía un murmullo constante, como si quisiera tapar los pensamientos que yo no me atrevía a decir en voz alta. Abrí el buzón, ese buzón metálico que cada mañana me devuelve el eco de mi soledad. Dentro había un paquete envuelto con papel marrón y una tarjeta. La saqué con manos que han abierto miles de sobres en mi vida. Facturas, cartas de mi difunto marido, dibujos de mi hija cuando era pequeña. Pero esta tarjeta, fría como la chapa del buzón al cerrarse, solo decía «Feliz cumpleaños». Ni un mamá, ni una firma cálida. Sentí un pinchazo como cuando el viento del Guadalquivir te corta la piel en invierno. La botella de whisky brillaba a través del papel de seda. Mi hija, siempre tan ocupada, siempre tan elegante en sus gestos, pero esa omisión me ardía más que cualquier olvido. Guardé silencio. Me apoyé un momento en la pared encalada del patio, sintiendo la rugosidad bajo la palma de mi mano. Escuché a lo lejos el repicar de las campanas de la iglesia de Santa Ana. Respiré hondo. El sonido metálico del buzón al cerrarse resonó en mis oídos frío como la distancia con soledad. No rompí el envoltorio. Solo lo coloqué sobre la mesa de hierro forjado, junto al cuenco de naranjas. Me senté. Miré la tarjeta una vez más. Feliz cumpleaños. Sin mamá, sin cariño, sin calor. Abrí un cajón del aparador del comedor y encontré entre manteles y fotos viejas la tarjeta del cumpleaños anterior. Allí sí ponía con tinta azul, con cariño, mamá Soledad. La caligrafía inclinada a las curvas de cada letra, todo respiraba cercanía. Puse ambas tarjetas una al lado de la otra, azul y negra, calor y frío. Me quedé quieta como cuando en las fiestas familiares una se siente invisible pero mantiene la espalda recta para que no se note. Pensé en la cena de Nochebuena del año pasado cuando ella me sentó en una mesa lateral para que estés más cómoda y yo sonreí como si fuera normal. Recordé pequeñas exclusiones, fotos familiares sin mí, mensajes respondidos con días de retraso. No eran heridas profundas, pero sumaban. Ahora esa tarjeta sin mamá era como el hilo que se suelta de un tejido. Si tiras, todo se deshace. Guardé ambas tarjetas en una carpeta junto a mis papeles importantes, recibos del agua, la escritura de la casa, las cartas que guardo desde que quedé viuda. Lo hice despacio, sin aspavientos. Cerré el cajón despacio. El clic sonó como un secreto guardado. No dije nada que a nadie. No llamé a mi hija para reclamar. Pero en mi interior empecé algo nuevo, mi silencio estratégico. Si ella había decidido borrarme de su firma, yo decidiría observar sin avisar. Aprendería a leer entre líneas, a guardar pruebas, no para humillarla, sino para no perderme a mí misma en su juego de sombras. Me levanté, volví al patio y acaricié el marco de la puerta. Mis manos temblaban, pero no de ira, sino de una calma dura como piedra de Triana. Esa misma tarde, mientras el sol se filtraba entre los barrotes del balcón,
Llegó una invitación al almuerzo del barrio. La carta llevaba el membrete de la asociación de vecinos, mesas largas, comida compartida, feria de primavera. Arturo, el suegro de Soledad, estaría allí. Abrí el sobre y sentí que la botella de whisky todavía intacta en mi mesa no era tan inocente. La miré con el envoltorio marrón y la tarjeta negra. La decisión se formó en mi mente sin palabras. Al cerrar el sobre de la invitación supe que esa botella sería mi prueba. El mediodía en Triana tenía un brillo distinto aquel domingo de abril. El patio comunitario del barrio estaba vestido de fiesta, mesas largas, con manteles de papel blanco, platos de barro apilados, niños corriendo entre las sillas y olor a pescado frito mezclado con azahar. Caminé despacio por el pasillo de entrada sintiendo cada paso como un acto medido. En mi mano llevaba la botella envuelta, pesada, con su sello de cera intacto. No la sostenía como un regalo, sino como un documento. Vi a Arturo acomodando sillas en un extremo. Su cordialidad habitual me calmó, aunque solo un poco. Levantó la vista, me saludó con un gesto cálido. Al otro lado del patio, Soledad hablaba con unas vecinas. Nuestra mirada se cruzó un segundo. Su sonrisa correcta no alcanzó sus ojos. Yo no bebo por salud, y en ese momento la botella no era un brindis, era mi prueba silenciosa. El sol de abril caía sobre mis hombros tibio, pero sentí un escalofrío en la nuca. Cuando Arturo se acercó para saludarme, le sonreí y le tendí la botella. «Guárdela para una ocasión especial», le dije cuidando el tono. Él la tomó con naturalidad, agradecido. Antes de entregarla del todo, saqué discretamente el móvil y fotografié el sello de cera. Luego serví un dedo en un vaso pequeño que había traído en mi bolso y lo guardé en un tarro con tapa cerrándolo con un clic que sonó a custodia. Nadie pareció darse cuenta. La gente del barrio charlaba animada. ¡Qué detalle tan bonito! Eso sí que es un buen whisky. Yo escuchaba frases sueltas como quien escucha un idioma extranjero. Soledad simulaba desinterés, pero sus ojos vigilaban cada movimiento. Arturo colocó la botella en la mesa central entre botellas de vino y jarras de agua. Yo respiré hondo y sentí que cada gesto era una puntada más en mi tapiz de silencios. Al caer la tarde regresé a casa caminando despacio por las calles estrechas. La luz dorada del atardecer se filtraba entre las rejas de los balcones, haciendo dibujos en las paredes encaladas. En el bolso llevaba la foto del sello y el vaso de muestra. Entré en mi casa, cerré la puerta y fui directa a mi escritorio. Abrí la carpeta donde guardaba las dos tarjetas, la nueva sin mamá y la vieja con cariño. Coloqué la foto del sello junto a ellas como quien arma un puzzle. Reflexioné sobre mi norma callar para mirar mejor. No avisaría a nadie. Dejaría que los hechos hablasen. En el patio la luz se apagaba a medias. Media luz, media verdad. Me apoyé en el alféizar de la ventana y escuché los sonidos del barrio, un cante lejano, un portazo, un perro ladrando. Cada sonido me parecía un signo. El teléfono fijo sonó cuando la noche ya se había posado sobre Triana. Era Soledad. ¿Ya la probaste?, preguntó con una voz que quería sonar casual. «La tiene Arturo», respondí yo. Silencio largo al otro lado. Activé la grabadora del teléfono, mis dedos temblando solo un instante. «Mamá solo quería saber si te gustó». Su tono tenía un borde afilado que antes no había escuchado. Yo no la acusé. Tomé nota mental de cada pausa, cada respiración. Cuelgué con la certeza de que la botella ya no era un detalle, sino un eje de algo más. Entonces el fijo volvió a sonar con un prefijo local que me heló el estómago. El timbre del fijo seguía resonando en mis oídos cuando levanté el auricular. «Urgencias del Hospital Virgen del Rocío», dijo una voz seria,
me informaron que Arturo había ingresado con síntomas graves y que me necesitaban como contacto de emergencia. Sentí como el aire de la casa se volvía denso. El tono monótono del teléfono me pareció un lamento metálico. Colgué despacio. Abrí el cajón donde guardaba mi carpeta con las tarjetas, la foto del sello y el vaso de muestra del whisky. Todo entró en mi bolso como si estuviera embalando la verdad misma. Cerré la puerta de casa y el clic de la cerradura sonó a decisión irrevocable. Afuera la noche de Sevilla tenía olor a azahar y urgencia. Al llegar a urgencias el olor a desinfectante me golpeó. Las luces frías, las voces bajas de enfermeras, el pitido de monitores marcando un ritmo constante. Caminé por el pasillo hasta la sala donde Arturo estaba en una camilla inconsciente. Soledad estaba a su lado dramatizando su preocupación pobre de papá. Decía ir a los médicos con un temblor de voz ensayado. Me acerqué sin interrumpir, manteniendo mi rostro neutro. Me dirigí a una enfermera y en voz baja le mencioné la botella pidiendo un análisis toxicológico discreto. Ella me miró sorprendida, asintió sin comprometerse. El pitido del monitor cardíaco era un metrónomo de mi silencio. Saqué mi móvil, revisé la foto del sello y comprobé que el tarro con el vaso de muestra seguía bien cerrado en mi bolso. No acusé a nadie. Solo respiré hondo y observé. Me aparté al pasillo para tomar aire. Mi móvil sonó. Era Soledad. Contesté sin hablar primero. Su tono era susurrante. «Mamá, no digas nada de la botella, ¿vale?» Activé la grabación antes de responder. «¿Por qué, hija?», pregunté neutra. Pausa, larga respiración al otro lado, un temblor en su voz que no era de pena. «Es que no quiero líos», murmuró antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla con la sensación de haber capturado la pieza clave del rompecabezas. El clic del botón de grabar fue mi arma silenciosa. Volví a casa con la carpeta y el móvil que contenía la grabación. La noche se había sentado sobre Triana. El azahar ya no olía dulce, sino a advertencia. Me senté en mi escritorio. Escribí notas con hora y fecha de cada llamada, cada gesto. Guardé el vaso de muestra en la nevera con una etiqueta escrita a mano Botella Abril. Muestra. Me miré en el espejo del pasillo, no era una víctima débil. Estaba tejiendo mi defensa en silencio. La noche se cerró sobre Triana, pero en mi bolso ardía la prueba de su miedo. Las puertas rayadas. El amanecer en Triana me sorprendió despierta. Apenas había dormido después de la noche en urgencias. El pitido de los monitores seguía en mi cabeza como un metrónomo invisible. Me puse la bata y salí al patio interior de mi casa antigua, donde las macetas de geranios estaban todavía empapadas del rocío. El aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina y a humedad de azulejo. Caminé hasta la puerta principal para abrir el buzón, un gesto automático de cada mañana. Entonces lo vi. Pequeños arañazos frescos alrededor de la cerradura, líneas finas como uñas nerviosas, marcas que no estaban allí el día anterior. Pasé la yema de los dedos por el metal frío y sentí que ya no era miedo sino certeza. La llave no giró suave, rechinó con un sonido áspero, metáfora perfecta de la confianza rota. Cerré los ojos un instante para grabar ese momento en mi memoria. Entré de nuevo y sin hacer ruido comprobé discretamente mis papeles. La carpeta con las 2 tarjetas, la foto del sello de cera y la copia de la llamada de mi hija estaban en su lugar. Abrí la nevera y miré el tarro con el vaso de muestra del whisky. Seguía allí con su tapa bien cerrada y la etiqueta que había escrito la noche anterior. Escribí en mi cuaderno la hora y la fecha del hallazgo de la cerradura con la misma letra ordenada que usaba para las recetas de mi madre. Mi casa no es una fortaleza, pensé, ese escenario de su descaro. Respiré hondo. No iba a dramatizar.
Mi fuerza estaba en la constancia y en la memoria. Unos golpes suaves en la barandilla me sacaron de mis pensamientos. Era Amparo, la vecina del balcón de enfrente, con su bata de flores y el pelo recogido en un moño apretado. Me hizo señas para que me acercara. Saqué la llave del bolsillo y crucé el patio hasta su puerta. «Mira esto», me dijo en voz baja. En su teléfono me enseñó una foto tomada por la cámara de vigilancia que tenía instalada sobre su entrada. Una figura con una chaqueta muy parecida a la de Soledad, inclinada sobre mi puerta, probando algo en la cerradura. Sentí un calor frío subirme por la nuca, pero no dejé que mi rostro lo mostrara. «Gracias, Amparo», susurré, y ella sintió. Guardé la foto en mi carpeta sin perder tiempo. El reflejo del flash en la imagen era como una chispa de verdad en medio de tanta sombra. Sabía que ese pequeño gesto de mi vecina acababa de darme la pieza que faltaba. Regresé a mi casa y me senté junto al teléfono fijo. Miré la carpeta abierta, el tarro en la nevera, la foto en el móvil. Mi voz interior cambió de tono de víctima a estratega. No podía seguir callando sin plan. Marqué el número de Benita, la investigadora que me habían recomendado en la biblioteca, para pedir orientación legal y saber cómo proceder. Mientras el tono de llamada sonaba en el auricular, escuché llegar un mensaje de voz de mi hija. La voz de Soledad sonaba dulce, casi cantarina, pero había en ella un filo metálico, un aroma de amenaza, disfrazada de cariño. La declaración silenciosa. Regresé a casa después de la reunión rápida con Benita. La luz de la tarde en Sevilla caía oblicua sobre el patio interior, pintando las paredes encaladas de un tono miel. En el suelo junto a la puerta había un sobre marrón sin remitente. Lo recogí con cuidado. El papel estaba tibio por el sol. Al abrirlo, un escalofrío me recorrió dentro. Había varias fotos de mi propio patio tomadas de noche. El flash iluminaba mis macetas como si fueran piezas de una escena de crimen. En cada imagen podía ver mi silla de mimbre, la puerta, las sombras. Respiré hondo. No era solo miedo, era también alivio. Alguien quería intimidarme, pero sin querer me había regalado una confirmación física de la vigilancia que intuía. Me senté en la mesa de la cocina y extendí las fotos sobre el hule de flores. Organicé mis pruebas como quien ordena un altar. Las 2 tarjetas de cumpleaños, una con cariño, otra sin mamá. La foto del sello de cera, el vaso de muestra del whisky en la nevera, la grabación de la llamada de urgencias, las imágenes de Amparo y ahora estas fotos anónimas. Todo en carpetas numerado. Tengo las piezas. Me dije en silencio, falta el momento. Cerré la carpeta con un clip metálico que sonó como un cerrojo. La luz del patio se filtraba por las celosías dibujando rayas en la mesa. Me sentí dentro de un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado. El teléfono sonó. Era Soledad. Su voz sonaba dulce como siempre, al principio mamá. «¿Has visto las llaves del hospital de Arturo?» Contesté neutra. «No, hija, no las tengo». Y entonces ella, sin darse cuenta, dijo: «Mira bien en la estantería central de tu cocina donde guardas los papeles». Me quedé inmóvil. Nunca le había dicho dónde guardaba mis papeles, ni que había cambiado de sitio las carpetas. Tomé nota mental de la hora y la frase exacta. «No lo sé, hija», respondí despacio. Ella guardó silencio unos segundos antes de colgar. Comprendí que no solo me vigilaba, sino que creía tenerme controlada. Sentí una rabia silenciosa, limpia, que no necesitaba gritos. Me puse una chaqueta ligera y salí a un café discreto en la calle Pureza. El murmullo de los vecinos, las tazas chocando, el olor a café torrefacto, me envolvieron como un refugio. Benita ya me esperaba en una mesa del rincón. Saqué una copia de la carpeta y se la entregué.
Hablé en voz baja mirándola a Son a los ojos. No voy a gritar, voy a actuar. Ella asintió sin interrumpirme. Al cerrar la carpeta, Benita me miró y dijo: «Esto cambia todo. Encarnación. La fiesta patronal expuesta». Entré al Centro Cultural de Triana cuando el sol se quebraba en los cristales. Banderolas, velas en vasos de yogur y niños corriendo entre mesas alargadas con manteles de papel. Caminé erguida con ese paso que aprendí en los velorios, firme y silencioso. Sobre una mesa junto al panel de bienvenida habían dejado acreditaciones con imperdibles. Busqué la mía sin prisa y palpé el cartón. El borde raspó mi dedo. Leí lo escrito con bolígrafo fino, no decía madre, decía staff. Guardé la tarjeta en el bolso, no en el pecho, como quien devuelve una palabra a quien la escribió. El salón bullía. Un guitarrista afinaba por bulerías, la barra servía vino del condado y olía a pimientos fritos. Elegí una silla lateral para ver la tarima. A lo lejos vi a Soledad con su chaqueta clara de organizadora y la sonrisa exacta que enseña dientes y guarda juicio. Le levanté la mano apenas. Ella respondió con una inclinación mínima, la que se da a una conocida respetable. Pensé en Arturo aún en el hospital y en la botella que ya no me pertenecía. El rumor de la gente me atravesó sin mojarme. La maestra de ceremonias tomó el micrófono. El eco se comía sílabas. Gracias a todos los que han hecho posible esta fiesta patronal, coordinación, proveedores, personal de apoyo. Nuestro staff. Hubo aplausos. Empezó a nombrar Soledad Cañizares, coordinación general. Encarnación. Olmedo. Personal de apoyo. La palabra cayó como hielo en vaso vacío. Una señora sin malicia susurró: «No te llaman mamá». Sonreí con los labios, no con la garganta. Apreté el bolso y activé la grabadora del móvil bajo la mesa. El eco del micrófono deformó mi nombre hasta volverlo ajeno. Me senté más recta. Cuando acabaron los agradecimientos, me acerqué al panel donde colgaban copias de la lista oficial. Había subrayados y tachaduras. Encontré mi fila Encarnación Olmedo Madre Familia. Encima un trazo azul la cruzaba y al margen se leía Staff con una S dibujada en gancho. Reconocí esa letra. Enfoqué con el móvil y fotografié la hoja, luego otra y otra, fijando fechas y hora. Guardé las imágenes en la carpeta que ya pesaba tarjetas, sello de cera, vaso, de muestra audio de la llamada. Volví a mi silla con un vaso de agua. Soledad subió a la tarima. Habló de comunidad de trabajo en equipo de familia, como esa red que nos sostiene. En su mano asomaba una lista con el mismo trazo azul. No aparté la mirada, pero tampoco se la regalé. Pensé en la llave que arañó mi cerradura y en la foto de Amparo. Lo que parecía casualidad se ordenaba como un dominó empujado con un dedo. En la barra un hombre me ofreció vino. Agradecí y pedí agua. Por salud, dije. Saqué el móvil y envié un mensaje a Benita. Tengo fotos de la lista con correcciones a mano. 3 puntos palpitando. Bien, respondió. Estoy fuera. Sal cuando puedas. Respiré con el rasgueo de la guitarra como si el compás me prestara su calma. Estaba lista. Me puse en pie sin raspar la silla. Crucé entre mesas con el bolso pegado al costado y el mentón en su sitio. Una mujer me tocó el brazo para preguntar por servilletas. Señalé la barra. Escuché mi nombre a mi espalda, pequeño sin dueño como un papel que el aire empuja. No me giré. Devolví la acreditación a la mesa del hall y la dejé boca abajo para que su staff mirara a la madera y no a mí. En el vestíbulo un chaval colgaba banderolas con cinta. Al verme apartó la vista como si interrumpiera una coreografía ensayada sin mí. La puerta automática abrió con un resoplido. La tarde de Triana viraba así azul. Los balcones dejaban escapar televisiones y olor a cena. Benita me esperaba apoyada en su coche, chaqueta clara, invisible como un rumor.
No hizo preguntas. Le mostré la pantalla con las fotos. Asintió una vez y me tendió un sobre para guardar una copia en su poder. «No vuelvas a entrar», murmuró. «Aquí fuera no hay altavoces». Guardé el sobre junto a mi carpeta y ajusté la correa del bolso. Miré atrás una sola vez. La música seguía. La fiesta continuaba como si nada. Para ellos, quizá era verdad. Para mí algo se había puesto en marcha con el mismo clic con que cierro un cajón. Bajé el escalón y sentí bajo el tacón el grano rugoso del mármol. No necesitaba un brindis, tenía una decisión. Caminé hacia la esquina con paso de mujer que se recuerda a sí misma. El aire olía a azahar y aceite caliente. Pensé en la palabra familia grande y elástica y en el uso que algunos hacen de ella. A mitad de acera, el móvil vibró. «Todo bien», escribió Benita. «Sí», respondí. «Registro de voz y fotos». «Perfecto», replicó. «Mañana paso por tu casa con una carpeta dura». Sonreí. Era una broma privada vestir de orden mi historia. Guardé el teléfono y dejé que el corazón recuperara compás. No iba a gritar. No iba a ir a suplicar. Iba a ir a nombrarme a mí misma con actos. En la esquina me detuve unos segundos, solo los necesarios para alinear mi respiración. Oí una carcajada dentro un vaso que chocaba un «salud» coreado. Pensé en todas las veces que yo misma serví copas y recogí platos sin que nadie me nombrara, creyendo que así sostenía algo más grande que yo. Hoy entendí otra cosa. Sostener también es poner límites. No hay honor familiar si exige mi silencio como precio. En el cristal de la puerta vi mi reflejo, canas recogidas, mirada limpia. Me bastó. Seguí andando. Al doblar la calle Castilla, el aire del río me rozó la cara como una bendición sobria. Al cruzar la puerta sentí que por fin dejaba su escenario para entrar en el mío. La maceta blanca seguía junto a mi puerta cuando cayó la noche, redonda y amable por fuera, con un olor impropio pegado al barro. Me puse guantes, la fotografié y con una cucharilla tomé una gota del líquido que rezumaba bajo el plato en una bolsita con cierre. Etiqueta, hora, lugar. No tenía prisa por enfadarme. Tenía trabajo. Apenas guardé la bolsa sonó el timbre. Benita apareció con una carpeta y un sobre con sello rojo. «Urgente». Lo dejó en la mesa del comedor. «Ha salido el toxicológico», dijo. Rompí el borde. Aún sin saber de química entendí trazas de un sedante, compatibilidad con alcohol, ingesta reciente. No hacía falta más. Recordé el vaso de muestra en mi nevera y la pregunta de mi hija. «¿Ya la probaste?» No sentí sorpresa. Sentí orden. Le enseñé a Benita la maceta. Olió el borde sin tocarlo y asintió. Custodia, encarnación. Primero, blindar. Metí en el bolso lo que ya formaba mi pequeño archivo, las 2 tarjetas de cumpleaños, la foto del sello de cera de la botella, la lista de la fiesta con madre, transformado a mano en staff, las fotos anónimas de mi patio de noche, la imagen del CCTV de Amparo, los audios. El cierre del bolso sonó como una firma. Salimos hacia la notaría de la calle Pureza. El despacho olía a madera y tinta. El notario habló poco. Preparó un acta de depósito y numeró cada pieza. Yo fui entregando una a una tarjetas, fotos, lista alterada sobre marrón, imagen de la cámara, copia de la grabación, donde mi hija me pedía no hablar, fuera el frasco con la gota de la maceta y el tarrito con whisky que me guardé en el almuerzo. Firme. El rascar de la pluma me encajó la respiración. Antes de cerrar pedí que el acta recogiera 3 extremos, que el tarro con whisky no procedía de mi domicilio, que la muestra de la maceta estuvo siempre bajo mi custodia y que las fotos del listado conservaban fecha y metadatos. El notario asentó y escribió. Benita murmuró. «Bien. Piso firme». Salimos con 2 copias selladas y un recibo. Al salir, el azahar competía con un regusto agrio que venía, lo sabía, de mi portal.
Decidí no tocar nada. Un buen silencio necesita escenario intacto. Dejé a Benita en la esquina y subí. El móvil vibró con el tono de soledad 3 campanadas cortas. Un audio. «Perdona, mamá», dijo. «Estoy desbordada con Arturo. Lo de la botella era un detalle que quería que brindaras. Es feo que la gente comente». «Por favor, no digas nada fuera. Ya tengo bastante presión. Te quiero». Lo escuché 2 veces. Activé la copia tomes, automática. El ping sonó como una campana de verdad. Envié el archivo a Benita con asuntos segundo audio y resumí sin adjetivos: petición expresa de silencio. Relación con el informe contexto de la fiesta. Adjunté también las fotos de la maceta y la etiqueta de la muestra. Benita respondió enseguida. «Recibido. Mañana ampliamos acta y consulto a un juez de guardia. Tú tranquila». Pude obedecer. Me serví agua, apagué el patio y abrí una libreta. Escribí 3 listas que tengo que faltas a quién informar. La familia no es tribunal, pero juzga igual. Sin papeles me llamarían exagerada. Con papeles, fría. Acepté las 2, exagerada por amor, fría por haber aprendido. Revisé el chat de la familia Silencio desde la mañana. Cerré la aplicación. Fui hasta la puerta. La maceta esperaba como un centinela blanco. La dejé. Regresé a la mesa y abrí el correo. «No ibas a enviar nada al grupo, aún no». Escribí un mensaje sobrio a la comisión de fiestas del barrio que había permitido mi degradación y a la asociación donde trabaja a menudo Soledad. Adjunté el acta provisional, las fotos del listado alterado y un audio corto en el que el presentador decía «Staff» al llamarme. Me quedé unos segundos mirando la pantalla. Benita me llamó para ajustar el plan. Si Arturo seguía estable, pediríamos que el hospital guardara muestra adicional. Si no, el acta y la cadena de custodia bastaban para una medida cautelar. «No respondas a provocaciones», dijo. «Que hablen los documentos». Colgué con una paz rara, la de quien ya no discute su lugar, solo lo ocupa. De camino a casa, Benita y yo avanzamos despacio. No hablamos mucho. A veces el plan se entiende mejor en silencio. Aún así, fijamos reglas simples si alguien intentaba forzar mi puerta 091 y manos a la espalda. Si me buscaban para provocar una frase y retirada, no comento asuntos de salud sin permiso. Yo añadí otra: no acudir a actos donde ya me habían borrado. Mi presencia solo alimentaría su relato. Benita asintió y antes de despedirse dijo: «Método Encarna». Me guardé la palabra como un amuleto. A medianoche el barrio se quedó sin ruido. Releí cada anexo. Cambié un verbo, quité un adjetivo. Pulsé enviar. El chasquido breve del correo quedó suspendido en el comedor. Fui hasta la mirilla, la maceta blanca seguía ahí. Ya no me hacía pequeña. No me sentía vengativa. Me sentía alineada con mi nombre, con mi casa, con mi manera de estar de pie. Dejé el móvil boca abajo, el bolso junto a la silla y la libreta abierta por la última línea. Mañana empieza mi parte. Cerré los ojos sabiendo que al amanecer no sería yo la que corriera detrás de su versión. Sería mi versión ordenada y firme la que empezara a andar. Desperté antes de que amaneciera del todo. Las notificaciones llegaban en oleadas y hacían vibrar la mesa del pasillo. Encendí la cafetera italiana, abrí la contraventana y el aire húmedo de Triana me rozó los brazos. Sobre la encimera descansaba mi dossier, la carpeta con pinza metálica, el vaso de muestra en su tarro, los folios con fechas, la foto del listado. No toqué nada. Me serví café y dejé que el ruido de los avisos compusiera su propia salmodia. El grupo familiar hervía. La pantalla subía sola como si una corriente tirara de los mensajes hacia arriba. Capturas de un nombre tachado, flechas rojas marcando la palabra «Madre transformada en staff». El audio en miniatura del presentador equivocado.
Los doble check se volvían azules 1, 2, 3. Azul en las casas de mis hermanos. Azul en los bolsillos de mis cuñadas. Azul en la cocina de Soledad. Yo observaba sin escribir. El café sabía a suelo firme. Benita me escribió aparte. Envié solo lo imprescindible. Nada médico. Contesté con un pulgar. En el grupo grande un tío pedía calma. Otra persona preguntó si el audio era real. Alguien compartió el programa de la fiesta subrayado a bolígrafo con la corrección encima. Cerré los ojos un segundo para escuchar el borboteo de la cafetera. Entonces apareció el primer párrafo de Soledad. «Mamá está confundida», escribió. La organización fue caótica. Yo intenté ayudar, pero se descontroló. Jamás cambiaría un listado para dañar a nadie, y menos a mi madre. El audio está fuera de contexto. Por favor, no hagamos drama. Arturo está delicado. Centrémonos en él. Leí 2 veces. El texto estaba impecable sin una coma fuera de lugar. Imaginé su dedo sosteniendo la compostura línea a línea, como quien cose una cortina sobre una grieta. No respondí. El silencio cuando duele también ordena. Una prima que suele cubrirse de emoticonos rompió el patrón y subió un vídeo de la mesa de autoridades. Se oía al presentador nombrando a los miembros del staff, y la cámara torpe y honesta giraba hasta fijarse en mi mesa, donde mi tarjeta decía Encarnación Olmedo Staff. A la derecha se veía la lista con la palabra Madre corregida a mano. Soledad replicó con agilidad. Ese vídeo no demuestra mala intención. Yo ni estaba delante del presentador. Otra prima preguntó. ¿Y por qué anoche llamaste a tu madre para preguntarle si había probado la botella? Los puntos suspensivos del chat flotaron un segundo largo. Después llegó el monólogo que ya conocía. No mezclemos temas, por favor. La botella era un regalo especial. En ese punto dejé la taza y cogí el móvil. Abrí archivos. Elegí el audio de su «No digas nada» y añadí la captura del listado con la corrección. No adjunté explicaciones. Con calma. Antes de enviar respiré como cuando se apagan las velas de la vigilia silenciosamente. Pulsé compartir. Los azules se multiplicaron de nuevo ahora con una velocidad fría. Un primo preguntó si ese no digas nada era legítimo. Otro recordó el lapsus de la estantería central. El grupo empezó a dividirse entre los que pedían prudencia y los que reclamaban claridad. Yo no escribí más. Miré el patio. Un mirlo bebía en la fuente de barro como si no existieran grupos ni listas, ni cintas de inauguración. De fondo las campanas de la iglesia llamaron a la misa de primera hora. Sonaron 3 veces breves exactas. Entonces escribí una sola línea. En el chat familiar, tengo toda la documentación y actuaré en consecuencia. Ni mayúsculas innecesarias, ni exclamaciones. La envié y dejé el móvil boca abajo. Lavé la taza, limpié la encimera, guardé el paño. Conté 1, 2, 3. Volví al salón. El móvil seguía quieto como un animal doméstico que entiende cuándo debe esperar. Me senté en la silla de Anea y alisé el mantelito de ganchillo que tejí cuando Soledad se mudó a su primer estudio. Pensé que hay hilos que atan y otros que al tensarse revelan por fin la forma de la trama. Pensé en Arturo y en la luz blanca de urgencias que todo lo iguala. En mi marido que habría preferido las cosas habladas pero claras, en los años que me quedan y en la obligación de no convertirlos en una sala de espera. Este asunto ya no iba de cariño o rencor. Iba de poner cada cosa en su sitio para que la memoria no se volviera un alambique de miedo. Los materiales de la verdad estaban sobre mi mesa desde hacía días. Faltaba que cada cual decidiera desde dónde quería mirarlos. El timbre sonó cuando el sol alcanzó las macetas del alféizar. Me acerqué. Nadie respondió a mí. ¿Quién es? Solo un roce, algo que entraba por debajo de la puerta y se detenía contra el felpudo.
Me agaché. Un sobre de papel grueso con membrete oficial dejó ver su borde azul. Lo tomé entre los dedos. Su peso me dijo lo que la familia entera llevaba una hora intuyendo. La conversación iba a salir del teléfono para irse a hacerse carne. Respiré hondo. No corría a abrirlo. Fui a por mis gafas, volví, y antes de romper el sello, miré hacia la luz del patio. Triana olía a pan y a limonero. En la mesa el móvil seguía boca abajo, emitiendo un último destello como un latido tardío. Entonces, rasgué el sobre. No temblé. Puse el sobre la mesa junto a la carpeta y comprobé que el sello estaba íntegro. Abrí la ventana. Las campanas de Santa Ana repetían su llamada y el patio olía a jazmín y pan caliente. Pensé en la niña que fue mi hija y en la mujer que ahora prefiere atajos. Yo preferí la luz. Me arremangué, respiré hondo y me preparé para un día largo, cafés, llamadas un abogado si hacía falta, y el pulso tranquilo de siempre, mirar, anotar, actuar. El sobre aún descansaba junto al zócalo, como si la noche lo hubiera parido y nadie se atreviera a tocarlo. Me agaché despacio, sentí crujir la rodilla a la izquierda, la que siempre protesta cuando cambia el aire, y lo tomé con ambas manos. Era grueso oficial con un sello en seco que hundía un escudo en el papel como un mordisco. El borde estaba apenas doblado, señal de que alguien lo había empujado por debajo de la puerta sin llamar. Respiré hondo. Nada de dramatismos encarnación, me dije y apoyé el sobre la mesa del recibidor. El patio olía a jazmín y a lejía, y yo podía oír a las palomas del tejado. Tuve la absurda tentación de dejarlo para después, como si la demora cambiara su contenido, pero la demora no arregla nada. Cogí la tijera, corté el lomo engomado y dejé que el contenido cayera una cédula de citación, un escrito de reclamación previa, 2 fotocopias y una carta del despacho de abogados. Leí despacio línea por línea como si cada palabra fuera una piedra que debía voltear para ver qué escondía debajo. Difamación, intromisión ilegítima, interferencia, botella de whisky. Mi nombre completo en mayúsculas, seguido por el de mi hija y el de su marido, y ese plural de actos que parece inventado para que quepa cualquier cosa. Me ardieron las sienes, pero no de vergüenza. Volví al principio. Se requiere a la señora Olmedo que se abstenga de difundir grabaciones, fotografías y documentación. Se cita a comparecer. La tinta parecía fría, pero yo ya no lo estaba. Así que había decidido pegar primero. Pensé en Soledad con su voz en orden, la de las disculpas que esconden órdenes. No lloré. Fui a la cocina, puse la cafetera y anoté en el margen del papel la hora exacta en que abrí el sobre. El gorgoteo del café me devolvió a mí misma. Bien, murmuré, ya está sobre la mesa. Nos citamos en el café frente al juzgado. Llegué con la carpeta azul doblando el antebrazo. A cada paso notaba el peso de mis pruebas, y también el de mi apellido. El mármol del vestíbulo brillaba como un lago viejo. Por las escaleras subían funcionarios con carpetas, sin mirar a nadie. Benita ya estaba dentro de espaldas a la barra con un sobre grande en las manos. Su gesto fue sobrio, casi un abrazo. Puso el sobre en medio como quien deja una lámpara. «Han presentado una citación rápida», dijo, «y una reclamación para asustar». Yo asentí. Ella abrió su propio sobre, dentro copias selladas con fecha de ayer. «Esto es lo nuestro», añadió. La primera hoja, diligencia de depósito de evidencias. La segunda, solicitud de medidas cautelares. La tercera, contestación anticipada. Miré los sellos morados exactos iguales. El vapor del café subía entre nosotras como un velo que se levanta. «Lo registré anoche», explicó, «antes de que te llegara nada».
Sentí aflojar el pecho no por alivio bobo, sino por reconocimiento. Alguien había caminado la noche por mí. Me explicó la cadena de custodia folios numerados sobre lacrado copia, en nube y en pendrive sellado. Si intentan hacer ruido, responderemos con orden. Remató. ¿Y el informe de Arturo? Pregunté. Benita tocó otro sobre más estrecho. Concluyente. Sedante compatible con benzodiazepina. No lo nombres fuera del juzgado. Asentí. Un camarero dejó 2 vasos de agua. El sol de media mañana acarició el borde de mi carpeta. No respondas en caliente, dijo. Responde en forma. Vamos a preparar tu escrito y a ordenar el relato. Abrimos una libreta. Ella dictó y yo escribí sin temblar. Yo, Encarnación Olmedo, viuda, vecina de Triana, expongo. El bolígrafo rascaba el papel con un sonido seco, como navaja en piedra. Que he sido objeto de un borrado de mi rol familiar en actos públicos. Que ante el ingreso del señor Arturo advertí sobre la botella recibida. Que para mi propia defensa he preservado pruebas con fecha y hora. No añadimos insultos ni interpretaciones, solo hechos, detalles, lugares. Enumeré fechas con calma, la tarjeta sin mamá, el almuerzo de barrio, la entrega de la botella y el vaso de muestra, la llamada de «¿Ya la probaste?», el ingreso de Arturo, los arañazos en mi cerradura. Benita asentía cada vez que yo fijaba una hora. «Así se respira en un juicio», dijo con precisión. «Pide usted», siguió Benita, «que se reconozca su derecho a no ser despojada de su honor familiar y que se practiquen las pruebas adjuntas». Grabamos copias, el sello de cera de la botella, la lista de invitados con tachones manuscritos, la foto de la cámara de amparo, los arañazos en la cerradura, la transcripción de la llamada de «No digas nada fuera». «La verdad se sostiene sola si no la empujas», dijo ella. Yo asentí y anoté la frase en el margen como un lema. Pagamos y cruzamos el vestíbulo. El murmullo de los pasillos del juzgado parecía un río bajo tierra. En la ventanilla la funcionaria tomó los sobres con rutina, selló, devolvió, anotó un número en un papel amarillo. Benita lo guardó y me lo repitió para que no se perdiera en mi memoria. Fecha de vista preliminar, 1 semana. Respiré por la nariz contando. Ya no sentía el golpe en la nuca. Sentía columna, la de mi espalda y la de estos papeles. Al volver a casa, la luz del patio era más blanca. Puse los recibos en la carpeta, cerré con el clip metálico y abrí la ventana grande. El aire olía a jabón y a azar de naranjos. Sobre la mesa dejé la citación boca abajo. No para negarla, sino para no darle el centro. Fui a la nevera, comprobé el tarro con el whisky, revisé la etiqueta y añadí otras líneas a mi cuaderno. Hora, estado, temperatura. Llamé a Benita para confirmar que la copia digital estaba subida al expediente. Entonces, encendí el ordenador. Escribí un correo sobrio al despacho que firmaba la citación, acuse de recibo referencia del procedimiento, y una frase limpia. Responderé en forma y aportaré documentación en sede judicial. Releí 2 veces. No había rencor en esas líneas. Había una mesa puesta para la verdad. Adjunté mi escrito y pulsé enviar. El pitido del sistema sonó pequeño, doméstico, pero me atravesó como un campanazo. Me quedé mirando la pantalla en blanco que devolvía mi rostro con las arrugas bien marcadas. No me asustaron. Cada surco llevaba un nombre: trabajo, parto, viudez, patios de colegio, domingos de potaje, reconciliaciones logradas y otras que nunca llegaron. No vine hasta aquí para esconderme. Guardé la carpeta en el mueble alto y elegí en el perchero el pañuelo azul que reservo para los sitios donde hace falta dignidad. Pensé en Soledad un segundo, no como enemiga, sino como parte del daño. El teléfono vibró sobre la mesa,
Un correo automático acusando recibo desde el juzgado. Vi la hora exacta y anoté otra línea en mi cuaderno. El hábito de documentarlo todo se me había vuelto costumbre de respiración. Prefería ese pulso a cualquier grito. Pensé en llamarla, pero elegí callar. El silencio bien usado no es ausencia, es una forma de poner límites. Me até el pañuelo con un nudo pequeño y firme, el mismo que usé el día que enterré a su padre. A mediodía regresé al juzgado para entregar un último sobre con copias certificadas. El reloj del edificio marcó las 12 en punto cuando deslicé el cierre del sobre con el dedo. El metal de la puerta principal vibró con la campanada como si el día confirmara mi decisión. No hubo música ni discursos. Solo el ruido de la calle, entrando por las columnas y mis pasos sin dudar al salir a la luz. Caminé a un ritmo exacto. A mi alrededor hablaban de trámites y almuerzos, y nadie sabía que en mi bolso iba el hilo que recogía meses de silencio. Me detuve en el patio y miré el cielo, y supe que pasara lo que pasara elegí mirarme de frente hoy. Llegué temprano al Palacio de Justicia, una semana después de aquella notificación que quiso achicarme. El mármol de los pasillos estaba frío como una verdad que ya no puede ocultarse, y el murmullo de togas y tacones corría como un río, que me pedía cruzarlo sin volver la cabeza. Respiré hondo. No me temblaban las manos. Benita me aguardaba junto a una ventana alta con el pelo recogido y un plan sencillo. Deja que hablen los documentos, Encarnación. Tú solo responde cuando te pregunten. Asentí. En mi bolso las carpetas dormían ordenadas. Cada clic de los cierres me devolvía un pulso firme. Entramos. La sala era sobria madera oscura, bancos gastados, un crucifijo viejo que miraba sin juicio. Soledad ya estaba allí, traje claro, maquillaje sin reproche, la mirada clavada en el móvil para no tropezar con la mía. Su abogado apilaba folios como si la altura pudiera convertir mentira en argumento. Yo me senté al lado de Benita. «Recuerda respirar por la nariz», me susurró. Lo hice. El secretario revisó la lista del día. Cuando pronunció mi nombre, algunos cabecearon con curiosidad. No bajé la vista. Pensé en el patio de Triana, en la luz de abril, en la paciencia que me trajo hasta aquí. Había decidido entrar con la dignidad de quien no necesita gritar para ser oída. Cuando abrió la puerta el juez, el murmullo se plegó como una ola. Sentí que empezaba por fin el día en que mi silencio iba a tener voz. Secretario judicial empezó a enumerar las piezas. Exhibición 1, fotografías de la lista de invitados de la fiesta con mi categoría madre, cruzada a mano y reemplazada por staff. Exhibición 2, capturas de pantalla del grupo familiar, con mensajes de corrección y silencios que pesaban como piedras. Exhibición 3, el archivo de audio, en el que la voz de Soledad decía: «No digas nada fuera». Exhibición 4. La cadena de custodia del vaso de muestra y la copia del informe toxicológico de Arturo. Benita sin adornos explicó fechas, horas, sellos de notaría y entrega en sobre lacrado. Yo me mantuve quieta mirando un punto del banco delantero. El abogado de Soledad habló de malentendidos domésticos, de cosas de familia. El juez levantó una ceja y pidió concisión. Me preguntó si fui yo quien tomó las fotos. Sí, señoría. Sí, reconocía la voz. Sí, señoría. Sí, hubo presión por mi parte. No, señoría. El bolígrafo del juez empezó a golpear su libreta con un ritmo seco, como un metrónomo que imponía el compás de los hechos. «Continúe», ordenó mirando a Benita. Mi respiración iba compasada a ese tic-tac breve. En mi mente dibujé el camino de cada prueba desde mi cocina hasta aquí, y me mantuve anclada en una sola idea: no confundir dignidad con silencio eterno. Llamaron al perito calígrafo. Un hombre meticuloso, de gafas finas y maletín sin polvo, desplegó láminas con ampliaciones de los trazos.
Habló de la inclinación de las letras del ángulo de la S inicial en soledad, de la presión creciente en las bajadas de la O final, cerrada con un pequeño gancho. Coincidencias significativas con muestras previas atribuidas a la señora Soledad Cañizares. Alta probabilidad de autoría, concluyó. No miré a mi hija. El juez pidió el vídeo. En la pantalla apareció el salón de la fiesta patronal, banderines, aplausos y la voz del maestro de ceremonias presentándome como personal de apoyo. Se oyó un murmullo. En un lateral del encuadre, Soledad pasaba cerca de la mesa de listas. La cámara del primo captó su mano tomando un bolígrafo y escribiendo algo que luego apareció tachado. El abogado de ella se aclaró la garganta y dijo que todo era parte del estrés organizativo. El juez volvió a hasta alzar la ceja. Yo apreté el asa de mi bolso no de rabia, sino para sentir que seguía allí entera. Benita pidió que se incorporara el audio donde mi hija me recomendaba callar. La sala escuchó el susurro: «Mamá, no digas nada fuera». El aire se hizo más denso. Noté que varias miradas buscaban mi reacción. No te ofrecí ninguna. El perito confirmó la integridad técnica de los archivos y la congruencia temporal con los sellos de registro. Durante un segundo hasta el bolígrafo del juez dejó de marcar el ritmo. Entonces, el juez habló despacio mirando a cada uno. Rechazó la demanda de difamación por falta de fundamento y admitió la totalidad de nuestras pruebas. Ordenó medidas cautelares, que ningún documento familiar fuese modificado, que yo no fuese molestada en mi domicilio ni en actos vecinales, y que toda comunicación se hiciera por escrito. Finalmente, dispuso remitir las diligencias relativas a la posible intoxicación de Arturo al juzgado penal, a fin de depurar responsabilidades, si los informes lo indicaban. No celebré. Respiré. Sentí el peso de los meses descargarse de mis hombros como una losa que por fin encuentra suelo. Al salir al pasillo, Soledad se acercó lo justo para no ser vista por el juez. Esto no ha terminado. Silabeó entre dientes sin mirar a Benita. No respondí. Miré más allá de ella, hacia la puerta abierta donde la mañana entraba con olor a azahar y a papel húmedo. Bajé los escalones con la cabeza alta. En la plaza las campanas de la iglesia marcaron el mediodía como un cierre y como un comienzo. Elegí no decir nada. La verdad ya había hablado por mí. Era un número antiguo, asociado a un pasado que creí cerrado. Un eco guardado por años dispuesto a abrir una puerta que yo había clausurado ya. Cuando se apagaron las campanas, la pantalla de mi móvil se encendió con un número que creí no volver a ver. Contesté. La voz de Trinidad tenía el filo limpio de las cosas que no admiten demora. Me citó en un despacho estrecho de Triana, una habitación forrada de tomos encuadernados en piel, donde el polvo olía a ley y a tiempo. Sobre la mesa de madera antigua colocó un legajo y encima un sobre lacrado con el sello de protocolo. Deslizó el índice por un libro índice. Allí estaba mi nombre señalado con lápiz azul, junto a una anotación breve y una fecha de hace años. Su marido dejó constancia. Dijo: custodia del domicilio y de los bienes comunes, y una advertencia expresa cualquier intento de desplazarla debía considerarse contrario a su voluntad. El lacre se quebró con un suspiro. Reconocí la letra de él pausada sin grandilocuencias. No pedía castigos, pedía respeto. A un lado, Trinidad colocó un recibo amarillento. Constaba una consulta de Soledad tiempo atrás para explorar modificaciones. Le indicaron que sin mí presente no era posible. Leí despacio. Las palabras de mi marido no eran un escudo contra mi hija. Eran un cordón de dignidad alrededor de lo que construimos. Las manos no me temblaron. Pedí copia certificada y Trinidad asentó profesional y humana.
Cerró el libro con un golpe suave. Al salir al pasillo sentí que el peso de la casa se acomodaba otra vez en mis hombros, pero esta vez no como carga, sino como pertenencia de vuelta. En el patio de la parroquia, la sombra de la espadaña dividía el suelo en dos mitades precisas. Benita repasó conmigo la estrategia: registrar la carta, guardar copia para el juzgado y decidir qué decir a la familia sin enturbiar el proceso. No todo hoy propuso. Verdad sí, exhibición no. Asentí. El aire traía olor a azahar y a cera fría. Llegó Nieves ojerosa. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. «Perdóname por callar», dijo. Me asusté. Sentí que si hablaba me arrancaban del centro de todo. No la abracé. No hacía falta. «Gracias por venir», respondí. «Primero la verdad, luego la familia. Ese es el orden». Benita tomó nota de horarios para la presentación en registro. Las campanas tocaron el Ángelus. Pensé en cuántas veces confundimos silencio con cobardía y grito con valor. Hoy mi silencio tenía una utilidad clara: custodiar límites. Nieves suspiró, miró al suelo y levantó luego la vista con una serenidad tímida. «Si necesitas testificar, dime cuándo». «Te llamaré si procede», dije. «Nadie tiene que salvarme, pero nadie volverá a ti a borrarme». La sombra se movió un palmo sobre los azulejos. La línea nítida era un recordatorio: se puede estar de un lado sin pisotear el otro, si se aprende a pisar firme. Soledad llegó sin anunciarse, como si el suelo fuese suyo. Apoyó el bolso en la mesa de hierro y sonrió con un barniz que se cuarteaba por los bordes. «Podemos arreglar esto», dijo, «sin escándalos. Tú recibes un reconocimiento, yo retiro lo que haya molestado, y todos seguimos adelante. Papá estaría orgulloso». Dejé que el aire se asentara. No pregunté de qué reconocimiento hablaba, ni qué había que retirar. Mis condiciones respondí. Declaración íntegra ante el juzgado, reconocimiento por escrito de las alteraciones en la lista y cese inmediato de toda injerencia con proveedores y con la casa de Arturo. Además, comunicación solo por escrito. Intentó reír. «Qué teatral, mamá. Esto es familia». Guardé silencio. Ella llenó los huecos con frases aprendidas. «Me malinterpretaste. La presión del evento. Todos lo hacen». Benita, a 2 pasos, observaba sin intervenir. La miré a los ojos lo justo para no perderme. «No voy a negociar mi respeto», dije al fin en voz baja. «Ni tuyo ni mío». Ella apretó los labios. «¿Vas a destruirlo todo por orgullo?». La pared blanca devolvió un eco pequeño. «Por orden corregí. Primero la verdad, luego la familia». Su mano buscó el móvil como si en la pantalla hubiera una salida. La dejó caer. «Te vas a quedar sola». Sonreí sin mostrar dientes. «Me quedo en pie». El silencio bien usado tiene la cualidad de una plaza vacía. Obligan a escuchar los propios pasos. Ella los oyó. Dio uno atrás sin querer y se marchó sin despedirse. Por la tarde, en el registro, depositamos la copia certificada de la carta y el recibo. Trinidad dejó constancia suplementaria. Benita actualizó la cadena de custodia con hora, sello y firma. Al salir, la luz derramaba oro sobre las fachadas desconchadas. Sevilla parecía hecha de paciencia y cal viva. Caminé a casa con el ritmo de quien ha terminado una lista larga. Puse agua a hervir, escogí una taza que ya no uso para visitas y apoyé en la mesa la foto antigua de los 4 en el patio, él, con su camisa remangada. Soledad niña con la frente despeinada, yo con un gesto que ahora reconocía sostener, sin presumir. «Yo sigo siendo la casa», dije en voz natural, sin épica. No era una frase para nadie. Era un acomodo interno. Dejé los papeles en su cajón correspondiente, apagué la luz de la cocina y miré un momento
El dintel de la puerta ya no veía arañazos, sino marcas de supervivencia. Entonces, sonó el teléfono. Benita levantó primero. Yo me quedé quieta. Era la fiscalía. La voz al otro lado fue precisa, sin estridencias. El cruce toxicológico ya tenía un nombre asociado y una fecha. Colgué despacio. Escribí la fecha en una tarjeta amarilla y la dejé junto a la puerta. Al día siguiente saldría a la calle a su hora, con mi verdad en la mano. Contesté temprano a la fiscalía. El edificio provincial olía a papel caliente y a café antiguo. Las paredes devolvían pasos de gente que ibas a decir por fin lo que llevaba meses guardado. Benita se sentó a mi lado con un cuaderno sin adornos. Un funcionario nos recibió sin teatro. «El nombre y la fecha», dijo y abrió un expediente, el lote del reactivo, el recibo de compra, la ventana de entrega del mensajero, todo encajado con la cuenta de Soledad. El cruce toxicológico confirmaba residuos coincidentes con la muestra del vaso que yo guardé. Lo añadieron a la cadena de custodia junto con el anexo notarial de mi marido. Firmé una ampliación de mi declaración con letra clara. No me recreé. Respiré. Afuera el tráfico de Sevilla seguía su costumbre. Adentro, por primera vez, la verdad tenía fecha y sello. Sentí pena por mi hija y al mismo tiempo, un territorio tranquilo naciendo en mi pecho. Por fin nadie podría mover mis límites con susurros. En el pasillo del juzgado el aire estaba más frío que la mañana. El abogado de Soledad se acercó con una carpeta gris y una voz que sabía a puerta entreabierta. Propuso un acuerdo reconocimiento de pruebas, recomendación de condena reducida, orden de alejamiento, restitución de gastos médicos a la familia de Arturo. Miré a Benita. Luego fijé mis límites. Nada de contacto directo, enumeré. Entrega de cualquier copia de llaves. Tratamiento obligatorio. Y una admisión escrita sobre el plan del regalo que hubo un cambio y un silenciamiento posterior. No subí el tono. Bastó con hablar despacio. El abogado tomó nota. La pluma rasgó como un serrucho paciente. La secretaria del juzgado pidió precisión. Benita añadió los anexos. No hubo gritos ni miradas al cielo. Hubo un pasillo ancho y un reloj marcando la hora exacta en que elegí dignidad por encima del ruido. Soledad pasó a distancia maquillada deprisa. No la llamé. El silencio otra vez trabajó por mí. Nos fuimos al hospital para ver a Nieves en el pequeño jardín interior, donde siempre huele a naranjos, incluso cuando no es temporada. Arturo me dijo estaba estabilizado. Los médicos habían retirado el respirador y respondía a estímulos. «Gracias por no hacer de esto una feria», susurró. Le respondí que a veces la justicia empieza por no dar de comer al ruido. Paseamos junto al banco de hierro. El sol jugaba con las hojas y el viento traía restos de música de un televisor. «No quiero más triángulos», añadió Nieves mirando las baldosas. «Ni yo», le dije. Hablamos de límites y de cuidados que la ayuda se pida a la luz del día, que cada cual asuma su parte sin culpas prestadas. Até una cinta estrecha a la barandilla del banco, un gesto mínimo para recordar que la vida también sabe coser. Me despedí con la sencillez de quien no promete milagros, sino presencia sobria. El olivo joven del jardín parecía sentir con sus hojas nuevas. El día de la sentencia, la sala estaba menos llena que en la vista previa. Se leyó en voz alta el nombre y la fecha del registro del proveedor. El mensajero confirmó la entrega firmada y el tramo horario. Se incorporó la relación con la carta de mi marido y con el listado manipulado del festejo. Soledad aceptó un acuerdo parte de la pena suspendida condicionada a tratamiento, una orden de alejamiento, clara restitución íntegra y servicios comunitarios con programas de apoyo a mayores.
No miré al suelo ni busqué sus ojos. No había victoria en verla firmar. Había descanso en ver a la ley ocuparse de lo que mi casa no podía a solas. A la salida alguien murmuró que la vida da vueltas. Yo pensé que no eran vuelta, eran líneas que por fin se enderezaban. El juez advirtió que cualquier ruptura de las medidas reabriría el proceso penal. Asentí con un leve movimiento. El pasillo esta vez me pareció menos frío. Al atardecer cambié la última cerradura. El cerrajero trabajó con naturalidad antigua. La nueva llave giró sin rascar como si el metal también pudiera aprender a no herir. En la caja ignífuga coloqué la copia del acta notarial, la cinta del banco del hospital y un listado breve de mis nuevas normas. Preparé una nota para mí escrita sin adornos. Los límites no son muros, son puertas con mi llave. Regué el olivo del patio. La tierra bebió sin ruido. Puse un plato más en la mesa de azulejos, no para quien se fue ni para quien me borró, sino para quien llegue con honestidad. Encendí una luz pequeña. Sevilla guardaba calor en los muros. Yo también. Esa fue mi estación, la estación de los límites. No termina nada cuando se pone un límite. Empieza la vida que puede sostenerse sin mendigar permiso. Me senté un momento y escuché el barrio. Amparo pasó frente a reja y preguntó si necesitaba pan. Le dije que tenía, y aún así dejó una hogaza como hacen las vecinas cuando saben que una casa ha resistido. Pensé en la cena de Nochebuena, quizá más pequeña, con menos voces y más verdad. Haré puchero y pondré la fuente heredada en el centro, no como trofeo, sino como memoria que se usa. Llamaré a quien quiera venir. Diré que la mesa no se mide por sillas, sino por manos claras. Benita me escribió: «Descansa». Le envié una foto del olivo. Antes de cerrar, guardé las 2 tarjetas de cumpleaños en la carpeta, la que decía con cariño y la que no. No para dolerme, sino para recordar lo que el descuido rompe, si nadie le pone nombre. Apagué la luz del patio y dejé una rendija abierta. La noche se posó sin amenaza. Respiré y por primera vez en mucho tiempo me sentí entera en mi casa. Con los años aprendí que el honor familiar no se defiende a gritos, sino con límites claros y la verdad a la luz del día. Las tradiciones, una mesa puesta, un olivo regado, una Nochebuena sencilla, solo valen si hay respeto. El silencio puede ser cobardía, pero también puede ser un puente hacia la justicia cuando se camina con pruebas y dignidad. ¿Has tenido que poner un límite a alguien que amas? ¿Qué costumbre de tu familia te sostiene en los días duros? Cuéntamelo. Si esta historia te tocó, deja un comentario con el número 1 o dime desde dónde nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y comparte para que más abuelas encuentren su voz. Gracias.